Si encuentras que faltan datos en tus informes de Google Analytics 4, podría deberse al muestreo de datos o a la aplicación de un umbral. En este video te mostraré cómo reducir el muestreo de datos y eliminar umbrales en Google Analytics 4 para garantizar la precisión de tus informes. En primer lugar, hablemos sobre el muestreo de datos. El muestreo de datos puede ocurrir cuando un informe de exploración incluye una cantidad significativa de datos. Por ejemplo, si seleccionamos un rango de fecha extenso o si un sitio web recibe grandes volúmenes de tráfico. En estos casos, Google Analytics utilizará una parte de tus datos para generar los informes, a menudo alrededor de un tercio de tus datos, para así calcular las métricas presentadas. En otras palabras, el informe no se basará en la totalidad de los datos recopilados. El muestreo de datos también se puede realizar al crear informes de exploración dentro de Google Analytics 4. Ahora vayamos a Google Analytics para ver cómo podemos identificar este muestreo de datos. Ya inicié sesión en la propiedad demo de Google Analytics, así que ahora voy a ir a exploración para abrir un informe que ya creé previamente. Voy a abrir el informe llamado Informe de páginas por canales. Este informe incluye ruta de la página, grupos de canales predeterminados de la sesión, usuarios activos, sesiones con interacción y porcentaje de rebote. Además, he seleccionado un rango de fechas largo para este informe, lo que significa que estamos intentando incluir una cantidad muy grande de datos. Si miramos a la esquina superior derecha, veremos una alerta. Al hacer clic sobre esta alerta, nos revela que se están muestreando los datos del informe y que solo se está utilizando alrededor del 36% de los datos disponibles. Para eliminar este muestreo de datos, el método más sencillo es reducir el rango de fechas de nuestros informes. Básicamente lo que haremos con esto es solicitar a Google Analytics que utilice menos datos al generar este informe. Ahora voy a cambiar el intervalo de fechas para que sea desde el comienzo de este año hasta el 1 de julio. Y vemos que la alerta todavía continúa ahí. Si volvemos a hacer clic sobre esta alerta, vemos que la información de este informe se basa ahora en un 82% de los datos disponibles. Es decir, que ahora estamos tomando una cantidad mayor de datos para ser mostrados en este informe. Y si por ejemplo cambio la fecha del 1 de mayo al 1 de julio, vemos que esta alerta en naranja desaparece y ahora nos aparece una alerta en verde. Esto nos dice que ahora estamos utilizando el 100% de los datos disponibles. Ten en cuenta que el ajustar el intervalo de fechas es la forma más sencilla y eficaz de eliminar el muestreo de datos. Además de reducir el rango de fechas, también podemos optar por los informes estándar. Estos informes en Google Analytics 4 no involucran datos de muestra, utilizan datos que ya han sido procesados, lo que elimina la necesidad de que Google Analytics utilice datos sin procesar para generar los informes. Ahora profundicemos en los umbrales de datos. Google afirma que se puede aplicar un umbral cuando los datos podrían utilizarse para identificar visitantes individuales en tu sitio web. Los umbrales sirven para eliminar datos de tus informes. Para entender esto, mejor volvamos a Google Analytics. Ahora estamos examinando un nuevo informe llamado Usuarios por edad y ciudad. Como bien describe el nombre de este informe, estamos viendo los usuarios activos del sitio web demo de Google Analytics dividido por edad y ciudad. Y vemos que también tiene una alerta. Si hacemos clic en esta alerta, vemos de que no tenemos ningún muestreo de datos. Sin embargo, tenemos un umbral aplicado, lo que significa que Google Analytics está eliminando algunos datos de este informe. Google define los umbrales de datos como medidas para evitar la inferencia de identidades de usuarios individuales en función de los datos demográficos, intereses u otras señales presentes en los datos. Básicamente, están diseñados para proteger la privacidad de los miembros individuales de nuestra audiencia. Sin embargo, puede resultar bastante frustrante si deseas acceder a todos los datos disponibles. Es importante tener en cuenta que los umbrales se aplican automáticamente y no se pueden eliminar manualmente. Sin embargo, hay varios factores que pueden aumentar la probabilidad de que se aplique un umbral en nuestros informes. Entre estos factores tenemos Google Signals, configurar la identidad de los informes como mezclados u observados, y seleccionar un rango de fechas limitado o incluir información de consultas de búsqueda. Si se cumple alguna de estas condiciones y tienes una base de usuarios muy pequeña, se puede aplicar un umbral de datos a tus informes. Y recuerda que estos umbrales de datos no solamente se aplican a los informes de exploración, sino que también se pueden aplicar a los informes estándar. Si vamos a informes, podemos ver de que en la cuenta demo de Google Ads,
En este caso, no tenemos ningún umbral de datos aplicado a nuestros datos. Pero si me voy a otra cuenta, podemos ver que para un periodo de 30 días sí se están aplicando un umbral de datos. Vayamos al informe de atributos de usuarios y seleccionemos detalles demográficos. Es más probable que a los informes que contienen datos demográficos se les aplique umbrales de datos, particularmente para las dimensiones como edad, sexo e intereses. Estas dimensiones solo están disponibles cuando Google Signals está habilitado. Por ejemplo, seleccionemos edad y notaremos que el gráfico del informe está vacío con una alerta que indica que se está aplicando un umbral de datos. Para solucionar esto, podríamos incrementar el rango de fechas que estamos utilizando. Por ejemplo, podríamos seleccionar los últimos 12 meses. Esto nos daría como resultado que el gráfico empieza a mostrar algo de información, pero si prestas atención, la alerta sigue ahí, es decir, que el umbral de datos se sigue aplicando. En este caso, incrementar las fechas no nos ayudará a reducir el umbral de datos. Pero otra opción para eliminar el umbral de datos es cambiar la identidad de los informes. Para hacer esto, debemos navegar a Administrar y aquí elegir la opción Identidad para los informes, que se encuentra dentro de la columna de Propiedades. Una vez aquí, seleccionamos Mostrar todo. La identidad para informes nos permite controlar cómo Google Analytics identifica a los usuarios en múltiples sesiones. La opción predeterminada es Mezclado. Esta opción combina el ID del usuario, las señales de Google, Google Signals, el ID de dispositivos y los datos modelados. El ID de usuario nos permite pasar un identificador personalizado a Google Analytics. Google Signals utiliza información anónima de los usuarios que inician sesión en su cuenta de Google. ID de dispositivo es un identificador creado automáticamente y modelado utiliza aprendizaje automático para completar los datos. Tanto la identidad para los informes de mezclado como observado incluye Google Signals como opción, lo cual es una de las causas común de la aplicación del umbral de datos. Alternativamente, podríamos cambiar la identidad para los informes a basado en el dispositivo. Esta opción utiliza exclusivamente el ID de los dispositivos para informar sobre los usuarios. Esta opción conserva los datos recopilados sin modificaciones, pero no considera ningún ID de usuario personalizado que podamos estar recopilando en nuestro sitio web. Es importante destacar que puedes cambiar la identidad para los informes de tu propiedad en cualquier momento sin afectar tus datos. Y si esta opción no funciona, puedes empezar a considerar desactivar Google Signals. Esto se puede hacer seleccionando Ajustes de datos y luego seleccionando Recogida de datos en la columna de Propiedades. Aquí encontraremos Google Signals en la parte superior. Esta opción sería nuestro último recurso, ya que una vez que se desactiva Google Signals, los datos de esta función ya no se recopilarán y no habrá forma de deshacer esta acción. Ten en cuenta que deshabilitar Google Signals significa que no podrás utilizar la lista de audiencias de Google Analytics en tu cuenta vinculada de Google Ads y que las dimensiones, edad, género e intereses no estarán disponibles en tus informes. Más allá del muestreo de datos y los umbrales, hay mucho más que explorar en Google Analytics 4. Por ejemplo, ¿sabías que puedes rastrear la cantidad de personas que pasan un tiempo determinado en tu sitio web? Para configurar esto, no te pierdas este video donde te explico paso a paso cómo hacerlo. Gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo video.